Acá está reflexionando el Pro Francisco de un granito de arena, de todos esos mis hermanos salvadoreños que se puede decir que tenemos 43 años de estar en una guerra sin parar, una guerra entre hermanos y cuando inventamos esa guerra destruimos nuestro país. Que yo les digo, salvadoreños, miren, nosotros en los tiempos 50 y los 40, los 60, los 70, les voy a decir, acá con humildad, se puede decir que entre los 40 y los 50, los 60, nosotros estábamos mejor que los estadounidenses, fíjense, mejor que los europeos, mejor que los japoneses, mejor que los chinos. ¿Saben por qué? Porque todos esos países, entre ellos se andaban matando, se destruían, se robaban el uno al otro, no se amaban. Y nosotros los salvadoreños, no, nosotros los salvadoreños éramos felices. Imagínense, éramos tan felices que nos amamos, pero como hermanos de verdad. Y éramos tan autosuficientes que los que nos pagaban, o que lo que ganábamos, o si éramos gente de negocios. Todo era próspero. ¿Se imaginan ustedes en los tiempos de eso que yo les digo, los 40, los 50, los 60, que la gente hizo fortunas con vendiendo 3 centavos de azúcar, 3 centavos de sal, un centavo de un dulce? Así esa gente hizo fortunas. ¿Se imaginan cómo es que no iba a ser tan próspera nuestra vida, nosotros los salvadoreños? Que, que en esos tiempos lo que era lo más rentable para todos, la corta de algodón, la corta de café, la corta de caña, cuando se sembraba la sandía, melones, porque cuando los 40, les voy a decir 50, las milpas eran, no eran tan no eran que daban fruto, que daban aquellos, pero eran un maíz que le llamamos el maíz nacional, que los mazorquitas eran chiquitas, pero porque, y luego la tierra no era tan fértil porque todavía no habíamos aprendido cómo hacerla producir, pero donde era la sandía, la caña, el café, era nuestra economía. Esa era la parte fundamental de nuestra economía y era tan fructífero que los que ganábamos, lo que ganábamos en esa temporada, era más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Y si trabajábamos en las fincas, en las haciendas que fueran de ganadería, que fueran de algodón, que fueran de caña, o sea, era tan, pero tan bello ese sistema que los que teníamos el privilegio de pertenecer, que sea una hacienda, cualquier finca, no teníamos problemas para nuestra comida. Pero después de esa guerra que nos inventamos, destruimos todo nuestro sistema de mi querido El Salvador. Destruimos todo completamente, la economía, la infraestructura del país. ¿Se imaginan? Y nosotros en esos tiempos estábamos mejor que los estadounidenses, mejor que los canadienses, mejor que los costarricenses, mejor que los de Panamá, mejor que los europeos, porque los europeos solo tenían dinero para andarse haciendo guerras entre ellos mismos para robarle lo que el otro había robado. Ese era el sistema de Europa, ese era el sistema de los chinos, ese era el sistema de los japoneses. Y por eso nosotros los salvadoreños estábamos muchísimo mejor que todos esos países europeos y que los estadounidenses y que los canadienses,
que los chinos, japoneses. ¿Por qué? Porque nosotros no nos andábamos peleando, nos amábamos como hermanos. Todo lo que producíamos lo compartíamos. A pesar de que la educación llegaba más a tercer, cuarto, sexto grado, pero esa educación era más que suficiente que la hora que los universitarios, ahora los universitarios, ¿qué saben? Dígame. Solamente es una reflexión para nosotros los salvadoreños y ponernos a pensar qué hicimos de nuestro país tan bello que nos fuimos a una guerra para matarlos entre hermanos y todavía seguimos peleándonos, todavía seguimos guerreando. ¿Y qué nos ha dejado eso? Dígame. Pobreza mental, porque todo el dinero del mundo lo tenemos en la bolsa, simplemente que no lo sabemos utilizar. Así que yo les digo, salvadoreños, vamos, dejemos esa corrupción, que cuando yo hablo de corrupción, a todos esos salvadoreños no les gusta. Salvadoreño, mire, si nosotros dejamos la corrupción, mire, si dejamos la corrupción vamos a tener infraestructura de primer mundo, como los que tienen ahora todos esos europeos, como lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Canadá. Porque esos dejaron de andarse matando y se juntaron todos esos enemigos después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Se juntaron todos esos que se andaban matando, mire, vencidos y vencedores, se juntaron juntos, todos esos enemigos, todos esos que eran religiosos, no eran religiosos, que eran tuertos, que eran cojos, eran mudos o eran sordos, todos esos se juntaron en salvadoreños, mire, y ahora, mire, son potencias entre ellos, pero dejaron de andarse matando, dejaron de andarse robando, al contrario de andarse robando, lo que hacen es producir para intercambiar todo lo que todos producen y todos se benefician. Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, salvadoreño. Los europeos, los chinos, los japoneses, los canadienses, estadounidenses, los de Costa Rica, los de que Panamá, miren, sí hay corrupción, pero cuando se combate la corrupción es mínima, se puede lidiar, se puede castigar a todos los corruptos. Pero nosotros en El Salvador es una corrupción en general. ¿Y quién se beneficia de esa corrupción? Nadie. Se benefician otras culturas, otros países. Imagínense, en lugar de beneficiarlos nosotros, todo lo que producimos. ¿Se imaginan, salvadoreños, si nosotros nos juntáramos, nos sentáramos todos los enemigos y dejáramos toda esa enemistad para después, pero juntarnos para producir todos juntos, porque acá no se trata de que el 97, el 90% esté contento y el 1 o el 3 o el 10, el 15, el 20% estén contentos. No, mire, con solo una persona, somos 11 millones de salvadoreños. ¿Se imagina? Solo con una persona que no esté contenta, con eso basta para que haya esa inestabilidad en la sociedad. Así que salvadoreños, mire, dejemos ya esa corrupción, paremos ya la corrupción y van a ver que vamos a ser primer mundo, vamos a ser como todos esos países europeos, como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, como los chinos, como los coreanos, los japoneses. Así vamos a ser nosotros. Si dejamos con solo dejar la corrupción y castigar con todo el peso de la ley a los que practican la corrupción, miren, vamos a ser primer mundo. Así que yo invito a esos hermanos, a los hermanos policías, a esos hermanos militares. Usted en sus manos tienen de que seamos primer mundo, mire, castiguemos la corrupción y van a ver que después ya no va a haber necesidad de andar castigando al corrupto, al malvado, pero tiene que ser todo igual de la misma manera, así como se castiga al descalzo, hay que castigar al de corbata. Así que, hermanos salvadoreños, esta es la reflexión del profe Francisco de un granito de arena. Y como dice Arnold, hasta la vista, baby.